corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Señores, bienvenidos a Bao Radio. Muchas gracias por su sintonía. Micaela, ¿en qué tú estás? Bien. ¿Y tu salud? Bien. Bien, qué bueno, qué bueno. Yo me alegro mucho. Después de todo, el trajín en que has incurrido en los últimos meses, me alegra mucho de que estés saludable. Me alegro mucho de que haya sido negativo todo. Glorioso en que es. Ah, sí, no, bueno. No, además que era el cumpleaños de Carlos Hugo. Y la sí, lluvia, sí, ya. Ya tú me hiciste. Sí. Y la lluvia, y la lluvia. Ya tú me hiciste el Weekend Update. Sí, el Weekend Update. Sí, sí, sí. Miren, hoy tenemos aquí con nosotros a Guadalupe Fajardo. Guadalupe es una amiga, yo le digo amiga porque es amiga de Waldo Tejada. Y Waldo Tejada es una persona muy especial a quien le dedicamos este programa, que yo conocí. Hello, Waldo. Que sí, hello, Waldo. Hello, sí, Waldo. Sí. Entonces, Guadalupe es lingüista. Es lingüista, lo cual no significa necesariamente que ella tenga una lengua larga, sino que se ocupa de interpretar, de conocer con profundidad el lenguaje, la lengua, el idioma. Y eso va desde la etimología, desde el trasfondo cultural, desde la evolución de ese trasfondo cultural que es orgánico. La lengua no muere, ¿tú me entiendes? La lengua está ahí, permanece ahí y se transforma al paso del tiempo de acuerdo con las necesidades de la población, de las distintas culturas. La lengua no muere, pero ella te va a decir que tenemos mucho menos vocabulario hoy en día. Sí, pero eso es otra cosa. Es otra cosa. El vocabulario es otra cosa. Pero bueno, sin embargo, esas personas que tienen poco vocabulario, ¿entiendes? Esa gente, esos reggaetoneros que dicen que no, pero no tienen vocabulario, tienen un vocabulario de 500 palabras. No, pero yo estoy hablando en general, ella te va a decir. Sí, no, pero está bien, está bien. Bueno, ella me va a contradecir todo lo que ella quiera. Eso no la va a hacer menos amiga mía. ¿Tú me entiendes? Entonces, ella da clases en Nueva York, en la Universidad de Columbia, y está aquí para iniciar lo que será una investigación. A mí no me gusta decir que formal o informal. En esta etapa es informal, ¿verdad? Es como, sí, es como recopilatorio, exploratorio. Sí, sí. Es lo primero que es recoger los datos. Exacto. Entonces, el levantamiento, y ella está aquí con nosotros para discutir esos temas tan interesantes a partir de porque Waldo le dijo que yo tenía que, tú sabes cómo es los amigos, los panas de uno, que mercadean a uno como que uno es, ¿tú me entiendes? ¿Qué le dijo Waldo? Waldo le ha dicho maravillas de mí. Ah, excelente. Sí, pero a partir de palabras dominicanas, de lo que yo pongo,
lo que yo pongo en Facebook y las cosas las discusiones que se desatan a partir de ahí. Pero bueno, bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estupendamente, encantada en Santo Domingo. Es la primera vez que estoy por aquí y Sí. estoy fascinada con la ciudad. Sí. ¿Estuviste en Terrenas? Estuve en Terrenas Ujú. y un par de días y ahora un par de días acá. Y como decíamos, un primer encuentro con la República Dominicana y, en fin, a ver qué tal. Háblame de tu investigación. Bueno, pues mi investigación, si la llamo así, no sé cómo llamarlo, porque realmente es más un proyecto docente, un proyecto de enseñanza que otra Sí. cosa. Yo lo que hago es, lo que estoy, sobre lo que escribo, es una recopilación de un sitio web que contiene conversaciones entre hablantes proficientes. No me gusta decirlo de hablantes nativos porque es un poco Sí. malvadillo. Sí. Sí. ¿Quién es nativo, quién no es nativo? Esa Sí. palabra no está muy allá. Bueno, hablantes proficientes, hablantes muy competentes, quizás sería la denominación mejor, hablantes competentes de español en todo el mundo. Mi investigación es sobre la conversación en sí, es decir, cómo se toma el turno de palabra, cómo se superponen las personas al hablar, cómo se saludan y se despiden, cuántos turnos se ocupa. A veces hay en situaciones sociales en las que la apertura de las conversaciones son larguísimas, otras son muy breves, depende de ese tipo de cosas. De lo traumático. Sí. De lo traumático Sí, de la hay un despedida. Sí, un preámbulo terrible, Sí. terrible. Es una de las ¿no? cosas más difíciles de hacer. Hay veces que tú te vas de una conversación y tú no has dicho nada, pero nosotros no hablamos de nada. Sí. De nada de lo que íbamos a hablar. Sí. Pues es una de las cosas más difíciles de hacer, cerrar una conversación. No se puede cerrar hasta que todos los participantes no están de acuerdo en cerrarla y tiene como sus trucos. Ay, Jesús. Sí, hay otras cosas que son también muy difíciles de hacer, que llevar un tema, abrir un tema y cambiar de tema, por ejemplo, entrar en otro subtema. Esas cosas que para los hablantes que estamos acostumbrados a cómo hacerlo en una Sí. lengua determinada, nos parece muy fácil, pero a las personas que lo están aprendiendo les resulta muy difícil. Y por eso, quien está aprendiendo una lengua normalmente recibe mucha instrucción en gramática, en vocabulario, e incluso en cortesía, en algunas, por ejemplo, como hablar de tú o usted, cositas así. Sí. Pero rara vez reciben instrucción sobre cómo entrar en una conversación y cómo mantenerse en ella. Y esa es el área que yo quiero como completar con mi trabajo. Ok. El español es una lengua, un idioma muy vasto. Muy extendido. Que tiene muchos términos que tú te puedes referir para tú decir, por ejemplo, para tú decir mierda, tú tienes muchísimas palabras. Sí. Entonces, en inglés, shit es shit. Y es... Pero también hay crap, por ejemplo. Sí, crap, pero me refiero a la cantidad de Sí. términos. Sí, shit, crap, y yo diría bodily fluids. Yo creo que ahí llegaron ellos. Sí, pero Nosotros no, bodily nosotros fluids, tenemos 10 palabras. exacto. Donde el gringo tiene 3 palabras, nosotros tenemos 20. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué tan difícil los españoles que hay en el mundo, qué tan difícil son de un país a otro? ¿Cómo tú abordas el tema? Bueno, te voy a decir una cosa que quizás va a sorprender, pero eso, los especialistas en dialectología, que yo no lo soy, yo soy solo aficionada, digamos, Sí. en ese área de la lingüística. Lo mío, como ya he dicho, es más el análisis de la conversación. Dicen que realmente las diferencias en el área del español son más sociales que geográficas. Sí. Es decir, como habla, por ejemplo, un campesino en cualquier área de cualquier lugar de Latinoamérica, es mucho más diferente a cómo habla otro campesino, vamos a decir, aquí, en el campo de la República Dominicana, frente a un campesino peruano.
Pero es un campesino chileno. Sí, sin embargo, las diferencias que hay, o sea, a medida que sube la pirámide social, educativa y económica, sí, pues básicamente las diferencias se achican muchísimo. O sea, la cercanía es muy grande porque la manera de educar, la manera de educar a la élite en toda Latinoamérica es más o menos similar. Sí. Y pasa por maneras de aprender el español que antiguamente era la iglesia, básicamente los sermones de los curas eran los que unificaban, y hoy día es la televisión. Bueno, ya la televisión no, ya el internet y la educación, los dos casos. Es decir, que hay más homogeneidad. Sí, a medida que sube la pirámide social, la homogeneidad es altísima, excepto por unos cuantos términos aquí y allá, y también cuanto más formal es la situación. Exacto. Es más informal la situación, las variantes se separan más. Sí. Pero eso ocurre realmente en casi todas las lenguas. En el español quizás es más llamativo porque como está tan extendido en el mundo, exacto, resulta muy llamativo. Pero es una pirámide. ¿Qué tú me dices de la curiosidad académica de muchos estudiantes? Tú me hablabas de eso ayer, pero por razones del etílico. Razones etílicas. Sí, etílicas, sí. No pudimos explotar esa vertiente de la conversación. Tú me decías que hay muchos estudiantes allá en Colombia que no necesariamente son latinos, que son gringos, que son norteamericanos, que estudian español. Sí. Y no porque sea una materia electiva. Yo te preguntaba eso, tú me dijiste que no, que son materias de curso normal. Sí. ¿Por qué esa popularidad? Bueno, en Colombia y muchas otras universidades hay lo que se llama un requisito de lengua, que quiere decir que todos los estudiantes tienen que estudiar una segunda lengua. Exacto. Colombia es una de las pioneras en ese terreno y de las más estrictas. Y da igual que sea, bueno, la lengua que sea urdu, sea mandarín, lo que quieran. Pero la mayoría, una mayoría abrumadora, eligen español. Porque, claro, el español es la segunda lengua en Estados Unidos, sí, la segunda lengua más hablada en Estados Unidos. Y nosotros venimos a tener todos los años unos 1.000 estudiantes de español. ¡Wow! Sí, entre las secciones de lengua y las secciones un poquito más avanzadas, sí. ¿Y qué tan proficientes son? Bueno, empiezan desde el nivel inicial absoluto. Exacto. Algunas veces, casi nunca son absolutos, porque en muchísimos casos han tenido algo de español en la escuela secundaria. Sí. Casi siempre. Sí. Sí, o sea, que nunca son completamente... Pero también tenemos muchos estudiantes internacionales que sí son, son iniciales absolutos. Sí. Sí. Y hay un interés, pues, que se debe... ¿Por qué hacen eso y no francés o alemán o chino o lo que sea? Bueno, hay quien lo hace también, obviamente. Pero lo hacen sobre todo porque están rodeados de español. Teniendo en cuenta, como te decía ayer, que el español en Estados Unidos es la lengua de los trabajadores, la lengua de la gente pobre, pues mucha gente, bueno, tampoco es que sea todo el mundo, hay gente que supera, logra llegar a tener una clase a tener una estabilidad económica no clase mayor. Social, ¿no? Sí, no, exactamente, pero es verdad que en su mayoría son trabajadores y bueno, pues muchos de mis estudiantes pues tienen en el futuro la idea de ser profesionales de todo tipo. Son élite, completamente. Mi universidad es una universidad de las más elitistas seguramente del mundo, desgraciadamente, pero también es verdad que tiene muchísimos programas de becas. Pero, bueno, paréntesis. Pero quieren ser profesionales y como quieren ser profesionales, quieren tener un poco de español para poder... no sé, aunque sea tener un poco de interacción con sus clientes futuros y todo ese tipo de cosas. Y luego, pues, también simplemente, por supuesto, hay quien le gusta viajar, quien quiere conocer el resto del continente, curiosidad y de todo, y que sabes que, bueno, muchas personas viven con vecinos que hablan constantemente español, en fin. Y, por supuesto, también hay una cantidad bastante notable de otro fenómeno que no hablamos ayer, pero que es súper interesante, que es la segunda generación de inmigrantes.
Sí. que ha oído o sabe un poquito de español, comprende, incluso hay muchos niveles, ¿no? Que comprende el español o ha estado, desde quien ha puesto su hijo en escuelas, en Nueva York, escuelas duales que enseñan en las dos lenguas, Sí. hasta quien ha prohibido completamente que sus niños hablen español en ningún caso para evitar la estigmatización. Y eso es muy triste, pero es verdad. Y hay que entenderlo, porque mucha gente ha sufrido mucho racismo y mucha estigmatización y no quería que sus hijos sufrieran eso. Entonces, y luego también ha habido momentos, últimamente está más tranquila la cosa, pero ha habido momentos en algunas regiones del país que ha habido agresiones a personas por hablar castellano. Entonces, pues, en todo ese ranking, ¿no? Y por esas múltiples razones, tenemos muchos hablantes de herencia. Sí. Pero no son todos iguales. Hay muchas personas que empiezan a enseñar español y creen, bueno, hablantes de herencia, pues todos en esta clase. Y no, son hablantes de herencia desde uno que sabe hablar 4 cositas, sabe hablar 4 cositas y entiende, hasta quien lo ha hecho en clase, quien ha estado en clase y quien lo habla en su casa tranquilamente. Sí. Bueno, dicen los entendidos que el lenguaje es una forma de conocernos a nosotros mismos y que uno busca, uno expresa su referente cultural, su memoria, todo lo que conforma, todos los aspectos que conforman la cultura. En este caso, en el caso de los dominicanos emigrantes en Nueva York, la diáspora, como le dicen, sí. Ya esa memoria se ha transformado en otras cosas, o sea, se han integrado nuevos elementos de la cultura norteamericana. El inglés ha sido tradicionalmente un idioma que nos ha permeado a nosotros, que ha permeado nuestra cultura desde la primera invasión que hubo en el 1916, del 1916 al 1924. Desde esa época hay una presencia del inglés aquí bastante marcada. Y eso está más que evidente en todos los anglicismos que nosotros utilizamos, muchas veces sin darnos cuenta. En el caso, por ejemplo, del béisbol, el shortstop, el center field, los files. ¿Tú me entiendes? Entonces, de ahí se desprende muchísimos anglicismos, al igual que el tainismo está presente en nuestra cultura. Bueno, yo nunca me voy a olvidar yo quisiera como que borrarme esa experiencia. ¿Cuál? El blood. El blood, sí. ¿Qué es el blood? Sí. El blood, es que usted sabe cómo es este país. Entonces, ¿qué pasa? Hay tour guides en la zona colonial que te dicen que hablan francés, alemán, italiano, español, inglés, toditos los idiomas. Sí. Pero es un conocimiento rudimentario. No, y ni eso. Son ellos mismos que se están enseñando. Entonces, y me di cuenta ahí, con el blood, que él está leyendo. El blood. El blood. Entonces, él como lo está leyendo, él lo interpretó como blood. Sí. No, yo estoy ahí. Mi hija Ana Micaela trae una amiga brasileña y le queremos dar un tour de la zona colonial. Y yo le digo, bueno, mija, yo no voy a poder decirte nada, tú sabes. Vamos a buscarnos a alguien que nos diga qué es lo que está pasando. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces cogimos a este señor y él comenzó a hablar y yo mitad de lo que decía no entendía. Y yo hablo perfecto inglés. Entonces de repente él dice, no, porque there was a lot of blood. Y yo me quedé como que... Sí. Y nos miramos a Micaela. Sí. Martín y yo nos miramos y yo dije... Sí, pero en ese caso... Yo dije, mierda, él está leyendo. Él está leyendo para aprender. Leyendo mal. Él está leyendo, obviamente. O solo, sin acompañamiento. Sin acompañamiento y lo está leyendo como él cree que debería decir. Y lo está hablando como él cree. Sí, no, eso son malas pronunciaciones o malas interpretaciones de lo que se lee. Eso me pasa hasta a mí. Eso me pasa hasta a mí, porque con el término, por ejemplo, procrastinación,
yo lo pronunciaba mal en inglés y yo me di cuenta en estos días. Pero tú me corregiste una palabra los otros días en mi casa que yo la dije en inglés y tú la dije mal y tú me la corregiste a bien. Sí, pero que está bien. A lo que me refiero es que uno nunca llega a conocer un lenguaje, un idioma, cuando no es el tuyo nativo. Uno nunca llega a conocerlo totalmente, bueno, a menos que se dedique, a menos que se sumerja en el estudio de ese lenguaje, bueno, de ese idioma, de esa... Yo leer ahora el inglés. Y tú sabes que yo lo que leo son novelitas y vainas bien divertidas. Óyeme, hay que leer. Señores, hay que leer. Porque hay palabras que yo leyendo las tengo que leer como 2 y 3 veces para ver. Eso es porque tú estás traduciendo. I guess. Sí, no eso sé, pero es wow, hay que porque, leer. Hay que leer en español también. Tengo que leer sí, en español. pero es que cuando tú lees en inglés, tú debes pensar en inglés para que sea una lectura fluida. Y lo mismo cuando lo hablas, que es lo que yo le decía a Rebeca al principio cuando ella estaba aprendiendo inglés, que yo le decía que yo notaba que ella se quedaba como calculando. Y yo decía, no, tiene que pensar en inglés, tiene que pensar, tiene que construir la dinámica de... Sí. Si me dejáis que os diga una cosa con respecto a eso, últimamente se han desarrollado en Ofelia García y algunas otras personas en la Universidad de la ciudad de Nueva York, en CUNY, han desarrollado un concepto interesantísimo que es algo fascinante y ha abierto como un montón de puertas de investigación por ahí, que se llama translanguaging. Sí. Y bueno, parece que la idea, no solo el concepto, está basado en investigaciones neurocientíficas y neurológicas. Y la idea es que en el cerebro no hay como compartimentos para las diferentes lenguas, sino que están todos juntos. Sí, exacto. Entonces, es casi imposible no traducir, porque puedes no necesitar traducir, puedes andar de una... Tú tienes un repertorio de palabras entre las que están la palabra mesa, está table, está board, está velador, está lo que quiera. Hay un montón, o en diferentes, con otras lenguas más, aparte del español y el inglés. Y tú seleccionas en cada momento, igual que seleccionas, por ejemplo, según la situación social, seleccionas si dice buenas, buenos días, hola, o qué es lo que es, o qué pasa, lo que queráis, ¿no? ¿Cómo tú estás? Es como tú estás. Todo ese repertorio, ¿verdad? Todo ese repertorio está ahí. Pero también está el hello, good morning, how you do, todas esas cosas también. Sí. Entonces tú llega un momento en el que tú te ves en una situación con quién estás delante, qué lengua crees que entiendes, si tienes que ser más o menos formal y eliges, pero de todo ese repertorio junto. O sea, está todo en tu cabeza. Tu vocabulario no está como compartimentado. Por eso eso ocurre, que... El Spanglish para mí es muy natural. En toda la lengua que hay en contacto, no es que es natural, es que es imposible que no lo haya. Sí. Lenguas en contacto son, creol, que lo tenéis aquí, que no sé, yo estoy segura que tendría que haber algún creol entre español e inglés más antiguo también en la República Dominicana, más antiguo no sé, seguramente en los puertos, de cuando el creol y fue... por supuesto no hay con taínos porque no dejaron taínos. En el caso del creol... No, pero los taínos están presentes en nuestra cultura a través del lenguaje. Claro, a través de lo que se llama el sustrato lingüístico. Sí, los sustratos siempre funcionan y además son de lo más potente. Sí. ¿Cómo era el inglés de Samaná? ¿Sabemos cómo era el inglés de Samaná? El inglés de Samaná. En Samaná el inglés, no había muchísima gente que hablaba. Sí, pero no era... ¿Cómo es? No, sí, eso era un personaje de un señor que había una campaña publicitaria. El inglés de Samaná... Pregunto porque no sé. El inglés de Samaná, te voy a decir, el inglés de Samaná es el mismo inglés de los Estados Unidos de los esclavos. Porque eran esclavos libertos que venían aquí y se ubicaban en Samaná por un contrato que hizo Frederick Douglass con el gobierno dominicano, porque él vino a comprar la isla de Santo Domingo entera y le dijeron que no. Sí.
Sí, Está como el francés, que también en la era de Napoleón quería hacer port algo aquí. Sí. Bueno, pero Un mini señor París, lo que quería. lo que estaba intentando era encontrar una tierra donde pudiera traer a los esclavos liberados. Sí, donde pudiera, porque ellos dijeron, bueno, ahora tenemos, Porque qué sé Frederick yo, Douglass creo que fue el primer senador, exacto, primer senador de color. negro. Sí, negro. Entonces, dijeron, bueno, Ay, no dijeron, estoy segura si fue el primer senador. yo creo que sí. Un alto cargo. Yo creo que sí. Frederick Douglass. Yo creo que sí. Yo tengo una estatua yo creo que fue el primero. casi en la puerta de mi casa en Nueva York. Sí. Bueno, tú vives cerca de Frederick Douglass Boulevard. Exacto. Sí. Entonces, yo creo que fue el primero, sí. Entonces, O Adam Clayton. Samaná es un reducto, Adam Clayton Powell. es un reducto gringo, norteamericano, de esclavos. Entonces, las otras, porque ella lo dice, Micaela lo dice sobre cómo hablaban, porque aquí hay una afluencia importante de cocolos. El cocolo es el negro de las islas, que venían por Puerto Plata y venían por San Pedro de Macorís. Okay. Entonces ahí eran los bastiones de los cocolos aquí en el país. Entonces esa gente tiene un legado culinario, esa gente tiene una cultura muy de ellos, incluyendo la del Good Lawyer, el Guloya, que sí, exacto, que es una muestra elocuente de lo que ellos, del anglicismo, como tú sabrás. Ellos tienen su forma de la church, la chercha, y todo eso. Okay. Bueno, aquí no dice que fue el primero, pero él fue el primer afroamericano, afrodescendiente candidato para ejercer la vicepresidencia de los Estados Unidos. Wow, con sí. Victor Woodhull, que fue con el Partido de Derechos Iguales, en ¿Ves? 1872. Eso sí. Pues ya está bien, muy importante. Bueno, sí, porque es un logro. Sí. Imagínate. Sí. Ser candidato a vicepresidente en aquellos tiempos, Dios mío. Ya, en el 1800, muchachos, 1872. Sí. Fuerte. Sí. Sí. Bueno, han pasado mucho tiempo. Sí. Pues sí, son historias interesantes todas las que me estáis contando, realmente. Sí, pero... No sabía que habían venido a Samaná. Sí, él no vino a Samaná, él vino a... Bueno. Él se quedó con Samaná porque fue lo único que le ofrecieron. Samaná... No, y aquí habla de él, ¿eh? Aquí habla de él. Es un sitio bastante peculiar porque Samaná era frontera imperial. Aquí está y con esto voy a hacer referencia a Juan Bosch, quien fue el primero en salir con esa teoría en sus libros El Pentagonismo, que es una referencia directa a los Estados Unidos, y en De Cristóbal Colón a Fidel Castro. Él dice que nosotros estamos en el medio del tráfico de Latinoamérica a Estados Unidos, claro, y que somos una frontera imperial porque le interesa a los Estados Unidos no tener Puerto Rico, sino le interesaba tenernos a nosotros como aliados estratégicos. Cuba estaba ahí a la izquierda, y bueno, por razones más que evidentes, estábamos ahí. Dime. Oye, yo no sé si tú sabías esto. Fue nombrado plenipotenciario y cónsul general ante la República de Haití en el 1889 y 90, y charge d'affaires, o encargado de negocios de los Estados Unidos en Santo Domingo. Como embajador y cónsul en Haití desde el 1809, estableció excelentes relaciones con ese país, que el presidente de los Estados Unidos, Benjamin Harrison, quiso imponer a Haití la construcción de una base naval norteamericana. Exacto. En el Mall de San Nicolás. Vio una flota naval con más de 100 cañones y 200 tripulantes de cerca. Whatever. Ok. Sí. Sí. Eso te no da... No sabía que él había estado aquí. Sí, él vino 2 veces. Él vino 2 veces y se reunió con no me acuerdo quién fue. Pues voy a investigar esa historia porque les va a encantar a mis estudiantes. Sí. Frederick Douglass bueno, sabéis que también el primer no europeo conocido que vivió en Nueva York y estuvo en lo que era al principio de la ciudad, era también dominicano.
Sí. Se llamaba Juan, no Sí. recuerdo ahora, Juan Domínguez. Sí. Juan... Sí, yo había... Hay un boulevard había- que le han dado su nombre hace poco tiempo, cuando Sí. hizo un centenario. Sí, yo había oído eso. Guadalupe Roy Fajardo. Wow. Eso como que le presta otra sonoridad. Sí. Mira, Micaela, Dígame. háblame de Juan Rodríguez. Los datos más reveladores sobre su historia provienen de documentos hallados en Holanda. Señalan que Rodríguez era un hombre negro o mulato que en la primavera del 1613 arribó en el área del río Hudson, donde hoy está la ciudad de New York. Llegó a bordo de un barco mercante holandés proveniente de Santo Domingo y el lugar de la isla caribeña de la Española, que entonces era colonia de España y lugar de nacimiento de Rodríguez, según el testimonio registrado de miembros de la tripulación. El hecho de que su nombre aparezca escrito en documentos como Jean Rodríguez motivó cierta especulación con que tuviera raíces portugueses, pero expertos advierten que falta evidencia de eso. Pues ya. Ese fue el primer dominicano. Primer dominicano. No, el primer latino en general. El primer latino, sí. Sí, que era dominicano, sí, efectivamente. En esa época Nueva York llegaba hasta Midtown, hasta un poco más de Midtown. No, el resto era, me imagino que era bosque. No, Campos, el resto sí. no era bosque, campo, no, era propiedad de los ricos que Bueno, cogían eso sí. para era como el playground de esa gente. Es como Gascue aquí, ¿tú me entiendes? Que Sí. estaba la ciudad de Santo Domingo y iban a vacacionar a Gascue, a los chalets de Gascue. Pero está muy interesante. Sí. Fue como que uno de los primeros, no voy a decir de los primeros negros, pero sí, la historia de Rodríguez parece destinada al olvido hasta que el historiador Simon Hart lo menciona en el 59 en un libro sobre los primeros viajes holandeses al Hudson, que incluía citas de los documentos notariales originales. Eso permitió que en décadas siguientes otros investigadores comenzaran a ver a Rodríguez como un ejemplo temprano de presencia afroamericana en lo que hoy es la Gran Manzana. Pues sí. Qué bien. Sí. Guadalupe, Muy Dime. interesante. ¿cuándo las lenguas, el idioma no desaparece, pienso yo? Bueno, a ver, ¿cómo te explico? Sí, generalmente evoluciona como la materia y la energía, ¿no? Se convierte en otras cosas. En otra cosa, pero sí hay que tener en cuenta también una cosa que un poco una cuestión de la vida que es así, pero que es muy, muy dura y muy triste, que hay lo que se llaman lenguas con denominación, lo que se llaman name languages en inglés, Sí. lenguas que tienen nombre, que están desapareciendo y que en el sentido de que sus habitantes están siendo colonizados de manera muy agresiva por Activa, sí. por quien sea que tengan alrededor, y entonces esas lenguas acaban por perderse, ¿no? Por ejemplo, eso ha pasado en áreas de toda Latinoamérica, de México, de Perú, hasta que no ha habido intentos, yo qué sé, en Argentina están prácticamente las lenguas indígenas prácticamente desaparecidas. Exacto. En fin. Y a menos que haya habido como una separación social y económica muy, muy fuerte, como ha ocurrido, por ejemplo, en Guatemala o en México, ¿no? Donde las comunidades indígenas han subsistido de alguna manera más alejadas, digamos, de los poderes de la presencia de misioneros o de escuelas o de lo que sea, ¿no? O sea, más alejadas, por ejemplo, en zonas montañosas, en zonas más tal, ha sido más posible preservarlas. Sí. También porque incluso en las ciudades pues han tenido más fuerza, ha habido más, a lo mejor, por ejemplo, el quechua o la aymara, tampoco sé bien la historia de cada una, pero ha habido circunstancias históricas que han permitido que se conserven, pero hay en otros sitios en los que no, por el exterminio directamente o simplemente por las dejadez de las autoridades el intento de que se preserven, por ejemplo, a través de la Porque escuela. es una labor de resistencia
Sí, se mantenga la lengua, que no pierdan, y al igual con todos los aspectos culturales. Fue interesante Claro. digitalizar la lengua antes que se desaparezca por completo. Sí, bueno, hay un caso... Tener algún récord de ella, ¿no? Claro, hay un caso que a mí me toca muy de cerca en España, que es el de la lengua de los romás, de los gitanos, la lengua caló, que está prácticamente desaparecida por persecución y por lo mismo, porque si no hay, por el estigma, por todas estas cosas de hablarla, y prácticamente lo único que quedan son un poco de vocabulario que se inserta dentro del español, y es curioso porque ha acabado tomando los rasgos gramaticales del español. Por ejemplo, la declinación la conjugación verbal, se dice un verbo como camelar, que es querer, pues se dice camelar con la AR del final de los verbos españoles, y es yo te camelo, se dice yo te quiero, ¿no? Etcétera, cosas así. ¿Qué tú me dices del catalán? Del catalán, pues es una lengua románica, el caso del catalán es muy curioso, porque el caso del catalán es súper interesante, porque el catalán tiene, al contrario de muchísimas lenguas regionales en Europa, esa lengua, la élite en Cataluña la asumieron como propia desde muy atrás, desde no sé cuándo, pero desde muy atrás. Entonces hay mucha literatura, no literatura popular, sino literatura también... alta, como por así decirlo. Publicada, digamos, ¿no? Y escrita. Y eso ha hecho que se ha conservado mucho más, naturalmente, que haya tenido menos peligro, que por supuesto que hoy día tengan esté súper viva y súper presente en toda la área de la cultura, frente a otra que le ha costado más trabajo. El esfuerzo político y educativo que se ha hecho, por ejemplo, con el euskera en el País Vasco, ha sido más difícil, no más difícil, sino un esfuerzo educativo como muy a propósito, y teniendo que, porque el euskera tenía muchísimos dialectos, porque es una zona muy montañosa y cada valle hablaba uno. Exacto. Y entonces, pues, eso ha tenido también el problema, se ha conservado muy bien, hoy día el euskera está muy vivo, pero a la vez, pues se ha unificado demasiado, se han perdido los diferentes dialectos. Bueno, no totalmente, pero están en ¿Tú conoces el euskera? No, ¿qué va? Sí. No, no lo hablo. Yo quisiera no lo hablo. Dijera, el euskadi, lo que se habla en... Pues es una lengua fascinante. Sí. Porque es una de las pocas lenguas que quedan vivas en el mundo, que prácticamente, no sé, en el norte de España y el sur de Francia. Pero en la frontera del Atlántico, digamos. El Pirineo, ¿sabes? Bueno, ese norte donde están ciudades, por ejemplo, como San Sebastián, Bilbao, a lo mejor te suena, y el sur hasta Biarritz, en Francia, esa zona. En Francia está en peor situación, pero están vivas. Y en España tienen educación en la escuela y todo. Y bueno, esa lengua es una de las pocas lenguas que no se sabe de qué familia es. Mientras tú sabes, el español viene del latín, y del latín viene del indoeuropeo, etcétera. Bueno, por hacerlo corto, ¿no? Sí. El inglés viene del germánico, etcétera. No del euskera, es que no se sabe. No hay como otras lenguas en el mundo con qué compararla. Sí. Se asume no antiquísima. Catalán, entonces. No se parece nada. Es súper raro. No se parece de sonido y de todo. El catalán es una lengua románica, igual que el español, que el portugués, que el rumano, que el italiano. Neolatina, una más. Neolatina, que somos de la franja. Son todas. Una más, exactamente. Una más del mosaico ese. Sí, es que es así. Háblanos de... Aquí hay muchos catalanes, por aquí, por el Caribe. Sí, muchos catalanes, muchos de Canarias. Sí. Porque además en el proceso de independencia de estos países, yo tengo una colega que se llama Guada Ríos Font, que lo ha estudiado muy bien, como los procesos de independencia están muy ligados a los antiguos, en el siglo XIX, procesos de intentos, porque no lo consiguieron, de independencia también de Cataluña. Es como, hay muchos escritores, políticos, que estaban como, bueno, en consonancia, como haciendo esfuerzo común, ¿no? Entre uno y otro, sí. Guadalupe, háblanos de los acentos. A mí siempre me fascina eso de los acentos.
Porque dicen que nosotros los dominicanos tenemos un acento. Pues claro, todo el mundo tiene un Todo el mundo acento. tiene un acento. Yo digo que no, porque yo no me lo oigo con mi acento. Mira, tú tienes que hablar con Toñito, que es un amigo mío, Yo quisiera oírlo como que yo no fuera dominicana y oírme, tú sabes, para saber cómo es que yo sueno. Toñito es un amigo mío boricua, que él eso me cayó como un ladrillo en la cabeza. No, Pues él me dijo, tú sabes que tú tienes tu cantadito, y porque yo siempre lo relajaba. Ajá. Tú tienes tu cantadito también, y yo decía, ¿qué cantadito? Él me dijo entonces, me habló como un dominicano, dije, pero ven acá. Y ahí yo me di cuenta de que sí, de que tenemos un cantadito. Nadie no tiene acento. ¿Y de dónde viene el acento? Bueno, ¿Cuál es la historia del acento? Pues los acentos, como las palabras que hay diferentes y las frases. El acento es lo que se llama la prosodia, que es una parte de la lengua que tiene que ver con la modulación de los sonidos. El sonido, exacto. Y igual que el vocabulario, igual que la gramática, eso va evolucionando y depende de la zona. Cuando el español se va formando a lo largo de la Edad Media en la península, pues hay 4 áreas muy diferenciadas, que son de norte a sur, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hay una cosa súper interesante en esto. Sí. Fijaros que hay 2 acentos básicos, 2 básicos. Hay muchos acentos luego y muchas variedades del español, pero 2 se pueden como agrupar en 2 grandes familias. Sí. Una, el acento el que viene del norte, centro-norte de la península, especialmente, que se transporta a lo que se llaman las tierras altas de toda América Latina, de Río Grande a la Patagonia. Las tierras altas tienen rasgos comunes. Por ejemplo, tienen unas vocales mucho más débiles que las consonantes tienen mucha más fuerza, se pronuncia la S final. Y otros que no nos vamos a detener en eso ahora. Y hay otro tipo de acento que tiene que ver con el sur de la península, con el mío, por eso nuestro acento se parece mucho, mucho más. Mira, más, mucho más. Y que ese viene y se queda en las áreas costeras, en la isla y las áreas costeras de todo el resto de Latinoamérica. Eso luego se funde con las lenguas africanas, se funde con las lenguas indígenas, se funde con muchas otras cosas y hace las diferentes particularidades. Exacto. Pero, básicamente, los rasgos del español que tienen esas 2 áreas de la península vienen acá y tienen una influencia muy grande en por qué se parecen. A mí en las terrenas el otro día me decían, ¿de dónde? ¿Usted de Chile o de Argentina? Pues claro, porque se parece. Sí, la estructuración. Se parece el cantadito. El cantadito. Se parece que no pronunció las finales, no. Hay muchos detalles, muchísimos detalles, incluso luego de formas verbales y de si usa el pretérito o no lo usa, si usa cosas así. Sí. En la área, la élite, por ejemplo, de la península, vienen y se quedan en donde se establecen los virreinatos, las capitales de los virreinatos, ¿no? Que luego las más potentes están en La Paz, están en Bogotá y están en México ciudad. Y ahí, esa área, se forman unas cortes con los funcionarios y todo eso que son enviados directamente de Valladolid en su momento, de Madrid en su momento. Sin embargo, los trabajadores portuarios que vienen como marineros, especialmente vienen de Sevilla y del área de Sevilla, Canarias, y del resto de Andalucía. Eso, así un poco dicho, si me escuchara mi profesor de dialectología, me diría, ahí hay mucho que puntualizar. Diría, sí, por supuesto. Pero estamos en un programa de radio. Estamos en clase. Estamos en un programa de radio, no en clase, pero básicamente... No, y esperamos que esto levante, ocasione la curiosidad de los oyentes para investigar. Todos tenemos un acento. Y quien diga que no tiene un acento, tiene un acento... posiblemente más marcado. Sí, igual, ¿no? Yo no tengo acento, porque no me lo oigo. Igual de marcado lo tienen todos. Lo que pasa es que el problema, quien dice que no tiene acento, es porque habla como se espera que socialmente se hable, o todo el mundo querría hablar, porque es como hablan los ricos, como habla la gente de la tele, o como hablan... Y nada más. Y eso se supone que es no acento, el acento neutro. No, eso no es, eso es otro acento. Y ya está. Sí.
Muy interesante. te digo. Sí. Guadalupe. Me alegro. Esa fuente inagotable. Sí, eso suena un poco, eso suena un poco cachondeo. Eso suena, la pesada. Sí. No. Vamos a esto. Después de esta disquisición existencial. Una vertiente. Sí. En la digresión en que está la historia, decía Bioy Casares. Y yo estoy de acuerdo con él y lo hemos demostrado aquí. No vamos a decir de qué estábamos hablando, pero... Hay una definición o una palabra que defina que cuando uno está hablando de un tema y alguien interrumpe y comienza a hablar de otro tema y entonces el tema que se estaba hablando se olvidó. Mala educación. Digresión. Es una digresión. No necesariamente. Uno coge por un... Digresión. Por una tangente, sí, una digresión. Depende si tiene relación. Si no tiene relación, eso es una cosa que estudio yo. Sí. Si no tiene relación, hay que marcarlo. Uh-huh. Hay que decir, por ejemplo, pues, y entonces empieza a hablar, o por cierto, o algo así. Hay muchos términos de ese tipo. Si no, tú no puedes empezar a hablar sin más de otra cosa, porque se quedaría todo el mundo como diciendo, ¿qué le pasa? Bueno, depende. Ay, tú no sabes lo que habla con Micaela. Ay, Dios mío. Ay, Virgen de la Altagracia. Tú deberías pasar más tiempo aquí, definitivamente. Conmigo, nada más. Sí, con Micaela. El caso de Micaela Tolentino y la lengua y el español. Bueno. Sí, ¿no? Porque es que, sobre todo si tú vas a hablar cosas importantes, verdaderamente importantes, tú sabes que hay un peligro de que Micaela se disgregue. Sí. Sobre todo cuando ya hay vasos de vino en el medio. Bueno, eso se llama también cuando alguien se pone disperso, ¿no? Decimos en mi tierra. Sí. Disperso, ¿no? Hablando, pero va saltando de un tema a otro. Sí. Sí, no, es una maravilla. Yo necesito mi terapeuta para que me aconseje cuando tú me pones hablando de cosas serias. No, es un ejemplo de lo que es... ¿cómo que se dice eso? Una mente regada. Una mente abarcadoramente regada. Regada en el sentido de expandida, regada, ¿no? Sí, exacto. Okay. Entonces, sí, abundante. Entonces, pero tiene que ser extendida. Regada ni significa... No, hay veces que yo me quedo mirando a Micaela y Micaela me dice que tú me mires y yo me... Te escucho. Sí, mejor no abro esa puerta, porque que si abro esa puerta, de ahí es que viene el alud. La caja de Pandora. Sí. Déjame acotarme y arroparme. Sí, también. Guadalupe. Dime. Las lenguas mueren o pueden morir. ¿Qué papel juega la represión política en ellas? No la ocupación, no la posesión, la penetración de otra cultura, sino la represión política. Hombre, antes me hablabas del catalán. El catalán ha sufrido desde el siglo XIX, bueno, de siempre, pero en fin, ya cuando las élites han entrado en la escuela, las clases medias han entrado en la escuela, se prohibía a los niños hablar catalán, a los gitanos. ¿En Cataluña? En Cataluña, no, claro. Pero eso está mal. Muy mal, y tan mal. Y se prohibía, se ha encarcelado a la gente durante los tiempos de Franco, por ejemplo, y antes también, o por ejemplo, a los niños, los niños gitanos, cuando empezaron a entrar en las escuelas, ya eso empezaron, bueno, yo tengo un bisabuelo que tuvo un papel en el que ayudó mucho al proceso de escolarización de los niños gitanos por primera vez en la historia española a finales del 19. Sí. Sí, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, uno de ellos, Ruiz Valero se llamaba, y fue alcalde de una ciudad y fue el primero que pudo donó terrenos para que se construyeran las primeras escuelas, que admitieron a niños gitanos en ese lugar. Y, tengo un pariente del que me siento muy orgullosa. Sí. Pero, a pesar de esos pequeños intentos, en la escuela pública general, en la escuela religiosa también, por supuesto, seguramente las primeras, los niños gitanos tenían prohibido hablar en caló, con lo cual esas cosas se pierden. Aquí pasó, por supuesto, también con todas las lenguas indígenas, es una represión brutal. El español, en muchos sitios en Estados Unidos, también ha sido penalizado. Ahora en España, por ejemplo, los niños inmigrantes
sobre todo de países como Rumanía y como Marruecos, que no, cuando hay inmigrantes que son de la misma lengua, pues no es lo mismo. O sea, les dice que hablan mal, por ejemplo, Sí. y a los niños de otras lenguas se les prohíbe hablar en muchísimas ocasiones. Esas cosas están ocurriendo todavía en escuelas españolas, por ejemplo. Sí. Hay el caso de Perú en ese sentido y los intentos de reformas de escolarización y todo eso. Victoria Zavala, por ejemplo, es una... Perdón, Virginia Zavala. Es una política y educadora peruana fantástica que ha estudiado mucho eso, si a alguien le interesa. Cómo se ha hecho eso, cómo se está tratando de mejorar esa situación en Perú. Pero claro, los gobiernos cambian, las políticas educativas no tienen continuidad en muchísimos casos y ese es el problema. Pero tiene una función, la represión de los niños de la escuela es algo espantoso. Yo a veces piensa que tiene 8 años, por ejemplo. Poneros en la mente ahora mismo, cerrar los ojos y decir, tenemos 8 años. Y tú vienes porque tus papás vienen de Siria, de la guerra, o de Ucrania, o de donde quiera que sea. Te colocan en la escuela porque en España, por ejemplo, la educación es obligatoria. O vienes de Marruecos por cuestiones económicas, ¿no? Porque tus papás están fatal allí, súper pobres, y quieren venir a trabajar a España. Bien. Y llega un día y te sientan en una escuela donde no entiendes ni papa absolutamente de la lengua que allí se habla, y encima tienes que estar callado, sentado derecho, durante a lo mejor 6 horas al día. ¿Eso tiene sentido para alguien? No. Bueno, pues eso es lo que se hace en las escuelas en todo el mundo con niños inmigrantes. Sí. Eso es trágico. Eso es una forma de tortura psicológica, de tortura cultural, Sí. que no tiene ningún sentido y que es espeluznante para mí, francamente. Sí. Pero no hay... un programa que les Sí, vaya sí, lo enseñando hay. español y... Claro que lo hay en todo. A veces lo hay, a veces lo hay en Estados Unidos, pero son limitados, son pequeños, los políticos no les interesa, Exacto. no tienen papeles, no votan. Sí. ¿Qué más da? Sí. Además, a las personas que tienen, por ejemplo, para las que trabajan estas personas, los padres de estos niños, no les interesa tampoco que tengan papeles. Esa es la realidad. Porque entonces le tienen que pagar normal, le tienen que pagar seguridad social, le tienen que pagar sus cosas y no se las pagan. Así es mucho más fácil. La inmigración ilegal es la esclavitud de nuestros días. Sí, dínoslo a nosotros. Nosotros ¿Y los hijos de esos niños? Sabemos de eso. Claro que lo sabéis. Sabemos de eso. Claro que lo sabéis. ¿Qué tú me dices de la cultura de cancelación que hay? A ver, no me van a dejar volver a España, ¿eh? Como sabía este programa por allí. En España eso está fuerte. Pero en el mundo entero desarrollado, en el mundo entero, hay una cultura de cancelación. A los hombres se les cancela, a los hombres que os cancelen un poquito, que tampoco os pasa nada. Sí. Un poquito. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero también... Un poquito, este se ha puesto muy serio. Que no, porque eso de más... eso de emasculating. Sí. Bueno, así sabéis cómo se siente una. Pero ustedes nacieron sin eso. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Pero bueno, ¿qué le hace eso al lenguaje y al idioma? ¿El qué? Esa cultura de cancelación. Bueno, pues eso que te digo, se cancelan lenguas. Es decir, por ejemplo, vamos a ver. Piensa en Estados Unidos, en realidad ejemplo, siempre ha estado. Cuando tú vienes a ver la cultura de cancelación en el plano del lenguaje, siempre ha estado. Lo único nuevo es la palabra cancelación. Cancelación, exacto. Pero antes era difamación, antes era gossip, o era chismorreo, o era bando en las plazas, ¿no? Ajá, sí. Papeles, o era pregonero, da igual. O era el cura en el confesionario. Exacto. Sí, eso sí, está buena esa, el cura en el confesionario. Pues ya es tú lo que sabía ese hombre. Es solamente que ahora tiene una... las redes sociales, pues, es solo un medio. Eso es un medio. ¿Cómo llega ese medio? Llega, pues, de una manera que yo sí lo veo como que es diferente a otros medios de los que ha habido, que es la soledad del lector. Entonces, una persona, si tú
llegas con un bando a una plaza, por ejemplo, y se acusa a una serie de personas del pueblo de hacer esto de lo otro, ¿no? Y tú estás escuchándolo con más gente. Entonces tienes como a lo mejor quizá un poco de más capacidad de discusión en ese momento. No estoy muy segura, ¿eh? Es una de estas cosas que piensas, ¿no? Pero, sin embargo, cuando tú estás con tu teléfono, lees los comentarios, pero no discutes tu propia opinión ante nadie, solo la sueltas ahí. Y frente a la conversación, vuelvo a mi tema, la conversación se produce en el momento. Sí. Una conversación no es algo como así puesto, sino que tiene un desarrollo. Y tú vas modelando lo que dices y lo que piensas, por supuesto, a medida y en función de lo que estás oyendo de la otra persona. Sí. Estás prediciendo lo que dice, lo que va a decir, lo que puede decir. Por eso decimos cosas como estás de acuerdo. Cuando estás de acuerdo con una persona, lo dices. Cuando no estás de acuerdo, dices, bueno, pero haces concesiones parciales y luego te vas a tu opinión. Es decir, y eso modela, de alguna manera, puedes pelearte también, pero todo eso está pensado siempre con la persona que tienes delante. Sí. Y lo otro tiene como una especie de dilación entre las opiniones de otras personas y la tuya. En la expresión, por ejemplo, pensemos en Twitter o en cosas así por el estilo, que hace que tu opinión necesite... No esté como secuenciada de la misma manera que está en conversación. Eso que se está empezando a estudiar, yo creo que es lo único que yo veo que sí pueda tener una influencia importante. Sí. Bueno, y también el hecho de que el radio de acción de esas cosas es mucho más grande, es decir, tú oyes opiniones de todo el mundo, ¿no? Esos son los dos factores. Pero por lo demás, entonces la cancelación, pues sí, ya te digo, la cancelación, cancelado hasta la hoguera. Sí. Fíjate si se cancelaba antes a la gente. Sí. No que se la cancelaba, que se la ponía en la hoguera. Sí. Así por mismo. Decir. Sí. Por decir. Por hablar otra lengua. Sí. Por ejemplo. Sí. Guadalupe, muchísimas gracias por haber estado aquí. A vosotros. Yo espero que se repita. Por invitarme y por tenerme. Sí. Yo espero que se repita cuando vengas ya con más tiempo. Pues sí. Sí, hombre. Y compartas con nosotros los hallazgos de tu investigación informal. Bueno, no es informal, no me digas informal. Bueno. Es una investigación didáctica. Sí, bueno. Didáctica, pedagógica. Sí. A ustedes cuídense y cuiden a otros. Si te gustó el contenido de nuestro corito, deja tu comentario, comparte, recuerda darnos tu like y activar tu campanita para más notificaciones. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.